La diputada popular María Jesús Moro visita hoy el Café Televisión. La salmantina fue la encargada de defender la semana pasada en el Congreso la reforma educativa, la conocida como Ley Wert, en su condición de portavoz popular de universidades en la Comisión de Educación del Congreso. Una nueva normativa que, según asegura María Jesús Moro, pretende combatir el elevado índice de abandono escolar, fomentar la cultura del esfuerzo y motivar al profesorado. Todo ello frente a las críticas que ha despertado entre profesores, padres y alumnos. Moro sostiene que es necesario un cambio al igual que en materia de seguridad ciudadana. En este sentido, la salmantina afirma que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y compatibilizar derechos fundamentales como el de protestar con otros como el del trabajo o la convivencia pacífica. Vamos a ver. La ley incorpora reglas básicas que luego tendrán que desarrollar las comunidades autónomas para la detección precoz de los problemas. Que los equipos orientadores de verdad hagan su trabajo desde muy temprano. Los ciudadanos tienen que protestar. Tienen que protestar cuando consideran que es el momento de protestar. Y tienen que hacerlo con garantía. Hay que salvar la cercanía a Madrid. Y eso, en una situación en la que hay menos dinero, ¿qué quiere decir? ¿Vamos a esperar a que tengamos la posibilidad de tener un AVE con esas características? Pues no. Cuando tratamos los temas de conciliación de las mujeres en particular, ¿no? Pues yo siempre digo que es la conciliación tarea imposible. Esta es una ley de modificación parcial, pero es una ley que se inspira en instrumentos que efectivamente tienen el objetivo de mejorar. ¿Y cuáles son esos instrumentos que probablemente no gustan? El esfuerzo, insistir en el esfuerzo de los estudiantes, insistir en las materias troncales sobre las que tenemos unas grandes deficiencias, como la comprensión lectora, la lengua, las matemáticas, que haya unas evaluaciones externas que permitan llegar a unos mínimos en todo el sistema educativo español y que no tengamos unas diferencias tan atroces como las que tenemos en estos momentos, y recuperar un reparto competencial que permita coordinar y llegar a esos mínimos. Los profesores han dicho equivocadamente, las evaluaciones desconfían de los profesores, y quienes estaban muy cómodos en el sistema del café para todos, del esfuerzo mínimo, que se eleve y se valore el esfuerzo de los estudiantes, no gusta. Pero es esa mezcla, y por eso creemos que pueden no gustar cómo se desarrollan determinadas cosas. ¿Qué quiere decir la cultura del esfuerzo? No quiere decir, como se ha defendido, que se abandone a los niños o a los jóvenes que tienen dificultades. No, al contrario, la ley incorpora reglas básicas que luego tendrán que desarrollar las comunidades autónomas para la detección precoz de los problemas. Que los equipos orientadores de verdad hagan su trabajo desde muy temprano, que se vaya adecuando esa enseñanza a las necesidades de los estudiantes, que los alumnos que puedan más, pues efectivamente tengan entusiasmo, es decir, que ese entusiasmo lo puedan desarrollar y que sigan. Darnos cuenta de que no a todo el mundo le gusta llegar a ser un matemático, o no a todo el mundo le gusta llegar a ser abogado, y que nuestra sociedad necesita además personas que le guste ser otras cosas y que han desaparecido del mercado o que necesita el mercado y no tenemos. Y por eso se intenta que sea más flexible las etapas a partir de la secundaria hacia la formación profesional, con 3 niveles de formación profesional, y para incentivar además esa formación profesional y que no se vea como una enseñanza de segunda, que no lo es, y la vía académica para poder, en su caso, estudios universitarios. Aborda no solo condiciones laborales en sentido estricto, sino acceso a la profesión, nuevas formas de acceso, porque este acceso se pone de manifiesto que no está funcionando, y por tanto ahí están las etapas formativas previas, la manera de acceder a la profesión de maestro, la formación continuada del maestro, el reconocimiento de quién se esfuerza y quién no, y quién hace un trabajo innovador a lo largo de su trabajo. En el caso del profesorado no universitario, pues por supuesto que hay un profesorado, muy buen profesorado, que ha dejado las aulas por desencanto. Me llama mucho la atención las quejas, eso es lo que más me llama la atención, es que la educación no puede ser inmovilismo nunca. Parte de esos profesores interinos han entrado sin ninguna formación y han bloqueado la entrada de otros con entusiasmo y con formación. Luego ese sistema no funciona, ¿no? Por tanto, esto no se acaba aquí.
hay que abordar con ellos y ahí sí, de la manera más tranquila posible, pero más contundente, es decir, teniendo las ideas claras de cuál es el diagnóstico, cuáles son los puntos débiles que hay que mejorar también, porque si el maestro no funciona, en la escuela no funciona. No ha habido tal refuerzo de la religión, solo en ese punto, evaluable, pero no es obligatorio y siempre tiene una alternativa, y una alternativa además, también hay que decirlo, una crítica era, bueno, pero los que quieran elegir religión no van a poder elegir valores. Sí, la pueden elegir porque efectivamente se fue encajando la estructura del currículum para que puedan elegirla, religión, y luego como optativa también hacer valores sociales y éticos. A nosotros nos dicen que esta reforma es adoctrinadora, y yo me río, de verdad, porque si hay una cosa, y por eso no quieren que se enseñe, es que esta norma, y yo lo digo, si podemos decir que hay un defecto claro de esta norma, defecto, pero por la forma de modificación que se ha elegido, es que es muy técnica, y como además es una reforma parcial que conserva todo lo que se ha creído bueno conservar de la anterior, pues es muy difícil seguirla. Aquella forma de desarrollar educación para la ciudadanía, que en sí mismo no es ni buena ni mala, de desarrollar el currículum y después de volcarla en los textos educativos, fue claramente adoctrinadora. Y aquí se pretende que no lo sea. Hemos creído que no se puede penalizar a aquellos colegios que desarrollan esa función, ese principio pedagógico, que creen que puede ser más favorable por el desarrollo de los niños, el que, incluso compartiendo el mismo colegio, en aulas separadas reciban enseñanza y luego estén juntos en el patio, en ciertas actividades, siempre que esté en el proyecto educativo. Creo que también hay que hacerlo muy bien, porque efectivamente quienes defienden las tesis de la separación en el aula, sí tienen razón en algo que son datos anatómicos, que son datos de diferenciación fisiológica, de desarrollo, etcétera, ¿no? Pero que eso se puede ir salvando con un adecuado proyecto, ¿no? Aquí se llena la boca de que somos nosotros los que vamos a una educación elitista, y es justo todo lo contrario. Es que si alguien quiere, porque no tenga dinero, no tenga necesariamente que seguir con la coeducación si cree que en un momento determinado a sus hijos les va a ir mejor en una escuela en la que les den un tratamiento pues a las enseñanzas de esta forma. Más difícil que hacer compatibles derechos fundamentales, por tanto el de asociación, el de manifestación, pero también el del trabajo, también el de la convivencia pacífica, es decir, todo eso debe hacerse compatible y no es sencillo. El número de manifestaciones que ha sucedido en los últimos 2 años, día tras día, han colapsado al menos el centro de Madrid, que han eliminado la posibilidad de seguir su negocio a personas que llevaban años con estos negocios y que les daban el dinero justo, y esto te lo cuentan ellos cuando hablamos, que los tienes alrededor y sufren porque ven que día tras día tienen que cerrar las puertas, que ya no va nadie a verles, que era esa zona emblemática de Madrid del turismo, ¿no? Las grandes reglas del juego están en la Constitución y esas tienen que permanecer, pero luego el día a día hay que tener más claro para la policía, también para los ciudadanos, también para los jueces, a los que luego le pedimos que hagan cosas que no pueden hacer. Decimos, es que los jueces españoles tienen que aplicar la ley, y aplican lo que tienen. El Partido Socialista, a partir del conocimiento de un texto de borrador, haya calificado esta ley como la de la patada en la boca, cuando son autores de aquella que ya muchos han olvidado porque son muy jóvenes, de la patada en la puerta, de la ley Corcuera, me parece una irresponsabilidad. Cuando han querido meter esta ley en su debate político de un posible candidato a la Secretaría General del Partido Socialista, para decir que el Partido Popular con esta ley lo que quiere es socializar el miedo, me parece una vergüenza. Todo lo demás, opinable, todo lo demás, mejorable, pero eso es una vergüenza. Poco tiempo después, cuando 5 estudiantes fueron agredidos por 150 en la Universidad Complutense de Madrid, Amaiur impidió que el Congreso de los Diputados hiciera una declaración institucional de condena sobre actos violentos. Y 2 semanas antes, el rector de la Universidad Complutense impidió que las fuerzas de seguridad del Estado pudieran entrar en el campus universitario
para evitar actos de violencia que impedía desarrollar las clases por personas de todas las ideologías. ¿Es verdad que el PP lo que quiere es evitar que los ciudadanos protesten? No, los ciudadanos tienen que protestar. Tienen que protestar cuando consideran que es el momento de protestar. Y tienen que hacerlo con garantías, ellos con garantías, respecto a cómo se llevan esa protesta, pero también los ciudadanos que quieren seguir viviendo con esas protestas, pues que puedan en un momento determinado decir, es que ha habido abusos, es que yo no puedo vivir en una cafetería en la que, como hay 3 manifestaciones todos los días, 360 días del año, ya no viene nadie a mi cafetería, me han roto 5 veces la luna, el seguro ya no me asegura. Bueno, pues ese ciudadano también tiene. Yo creo que ese es el punto. Y a mí sé que es difícil, pero me gustaría que se viera que este es el objetivo del Partido Popular, no como ha dicho. Cuando se estableció en el Plan Ferroviario Nacional que íbamos a tener alta velocidad, el Gobierno socialista llegó en el momento en el que ya había que empezar a licitar y lo quitó del plan. Dijo altas prestaciones y lo quitó del plan. Y claro, estas obras no se hacen en 3 días y los fondos, cuando había más fondos, esos fondos se agotaron en otras decisiones. ¿Por qué ahora los parlamentarios del PP y el Partido Popular de Salamanca defienden la electrificación cuando han estado defendiendo el AVE? No nos hemos movido de nuestra defensa. Lo que queremos es que Salamanca no vuelva a quedar otra vez detrás de las carpetas por una pelea entre unas cosas y otras. Y los ciudadanos tienen que saber que quien ha impedido tener un tren de alta velocidad, de altas prestaciones, en definitiva, una comunicación rápida de mercancías y de ciudadanos con el resto de España, ha sido quien nos ha quitado de los mapas, y quien nos ha quitado de los mapas y ha impedido que los proyectos siguieran adelante han sido los gobiernos socialistas. En este momento en el que prácticamente no hay inversión nueva, nosotros tenemos una posibilidad en mano, aquello del refrán, de pájaro en mano, ciento volando, tenemos un pájaro en mano que es, con esa electrificación, unimos a la línea de alta velocidad, esos 24 minutos nos conectan con la red de alta velocidad y lo podemos hacer y lo podemos tener en 2015, pues pájaro en mano. Los 100 volando, si llegan, estupendamente, siempre que sea posible lo vamos a seguir defendiendo, pero hay que recordar que para eso hay que hacer túneles otra vez en Guadarrama, hay que salvar la cercanía a Madrid, y eso en una situación en la que hay menos dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a esperar a que tengamos la posibilidad de tener un AVE con esas características? Pues no. El incentivo europeo que va a permitir enlazar también, y que hay fondos para ello, Portugal con España, esto no va a ser solo esa comunicación exclusivamente con Madrid, sino que permite todo el eje hasta Centro Europa, y eso es una buena noticia. Como profesora, pues estoy en servicios especiales porque como funcionario esto es lo que dice la norma, y además por responsabilidad hay un momento en que si te quieres dedicar a algo bien y además estás fuera de tu universidad, pues es mejor que dedicarte de lleno a la tarea de diputado, ¿no? Ser madre es muy complicado. Es muy complicado, lo decimos muchos, ¿no? Creo que es lo único que viene sin instrucciones, ¿no? Y que uno lo tiene que ir afrontando, y es probablemente lo más importante que uno pueda hacer en la vida. Intentar llegar a todo es lo que genera más estrés, intentar que la familia no se resienta más de lo que se resiente, que lo hace, hacer bien el trabajo, estar en los sitios, tener que desplazarte conduciendo, porque pues la comunicación por tren, como decíamos antes, todavía es lenta y hay que llegar a tantos sitios, se nos exige y es nuestra obligación, pero se nos exige estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces yo creo que es el conjunto. Se puede hacer cuando tratamos los temas de conciliación de las mujeres en particular, ¿no? Pues yo siempre digo que es la conciliación tarea imposible. Pero bueno, con ayuda de unos y de otros, es verdad que también en este momento mi hija es mayor y eso permite que sea un poco más sencillo que cuando tiene que tener una dedicación especial. Así que sí, la política estresa, pero el conjunto de todo es lo que realmente estresa.